Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¡Sí! Bueno, en mi carrera como investigador de lo paranormal, específicamente del fenómeno OVNI, me he dado cuenta de que los testigos no suelen recordar sus incidentes al respecto de sus encuentros con lo desconocido, con los seres ajenos a la Tierra, con los marcianáceos, con los bichejos, con los mostrencos de buen hacer y o mal hacer, ¿no? Y lo cierto es que ocurre un fenómeno que considero que es realmente fascinante dentro de ese olvido, que parece más bien un olvido premeditado, ¿no? Y es que los testigos, en algunas ocasiones, pasan los años y de pronto, pues recuerdan todos y cada uno de los detalles de aquel suceso que les ocurrió en aquel día que marcó su existencia para siempre. Es un momento que no olvidan jamás y que de repente pues viene como si fuese como una tromba de recuerdos instantáneos en donde saben dónde estuvieron y con quién estaban y qué ocurrió con aquel objeto volador no identificado que les salió al paso. Lo recuerdan todo, pero han pasado unos años desde que ocurrió aquel hecho. Bien, hace pocas fechas yo estuve pues exponiendo aquí en este vuestro canal un caso de un señor que me contactó y me contó su vivencia, ¿no? De una luz que había visto junto con un amiguito que estaba allí con él, ¿no? Y bueno, pues fueron transportados, o más bien teletransportados 200 metros. El amiguito se fue corriendo a su casa, pues con un terror y horror total al respecto de la situación, pero él se quedó y miró para arriba, y arriba lo que había era básicamente un disco que era sin ninguna duda el responsable de aquel desplazamiento que habían tenido respecto a la situación inicial. Se quedó viendo sus detalles, todo lo que era aquel platillo volante que nos mostraban en el siglo XX, que eran los hombrecillos verdes, ¿no? Bueno, aquello pasó ahí y lo cierto es que ocurrió algo, porque se le ocurrió aquello era algo pues muy importante en su vida, pero no hablaron los amigos de aquello. De hecho, él, el testigo, el que vio el disco, no habló de esto para nada con nadie, ni con su familia, ni con su pareja, con nadie, hasta que 10 años después se encontró con aquel amigo que ya había hecho su vida por su cuenta, pues por otros lugares, ¿no? Y de pronto pues se abrazaron y uno le dijo al otro: ¿te acuerdas? Y el otro dijo: ¿del OVNI? Parece ser que 10 años después también al amigo le habría caído toda aquella retahíla de recuerdos borrados, evidentemente podría decir con una sutilidad absoluta y con un rendimiento total. También le cayó al amigo toda esa retahíla de recuerdos borrados durante 10 años.
Y vaya, pues aquello duró pues eso, y eso pues le ocurre a algunas personas, ¿no? Parece que las inteligencias que están ajenas a la Tierra realizando experimentos con los seres humanos tienen la capacidad de eliminar nuestros recuerdos, pero lo pueden hacer para siempre o para unos años, los cuales, siguiendo con su control de su psicología, les interesaría incluso saber cómo reaccionarían ante pues acordarse de un hecho como el de un encuentro del segundo tipo con el platillo a 20 metros de su cabeza que estaba, ¿no? Muy bien, este segundo señor, este testigo que vio aquel disco, me ha vuelto a contactar y me ha estado contando pues lo que le pasó después de aquello. Y sin más ni más, después de esta mega intro que da paso a la brutalidad que os voy a enchufar a continuación, creo que es el email más largo que he tenido a bien leer en mi vida. Bueno, pues os voy a contar lo que me ha dicho este testigo. Y dice así el correo electrónico: estimado Vicente, gusto de ver su correo. Por favor, no me trate de usted, no me trates de usted. Somos más bien contemporáneos. Yo tengo 42 años, él debe de tener más o menos la misma edad. Dice: déjame decirte que buscando respuestas llegué a tu canal hace como unos 9 o 10 años. Ahí fue cuando empecé yo mis andanzas por estos bien amigos, o más bien mal amigos de YouTube, ¿no? Y me dice: disfruté mucho los casos más clásicos y fue la vía de ingreso en la búsqueda del por qué yo me he vinculado a este mundo tan singular donde he caído sin quererlo. El ver tus vídeos, en cierto modo, apaciguó mi inquietud, ya que en ellos encontré la tranquilidad de que este fenómeno es real y más común de lo que se piensa. Entre los tantos vídeos que revisé en tu canal, di con un caso que tiene además cierta similitud con mi segunda experiencia, el caso del argentino Dionisio Yanca. Y ahora te contaré por qué. Esta experiencia, en lo personal, ha marcado mi vida en un antes y un después. Y lo cierto es que me costó mucho asimilarla. Comprenderla es algo con lo que trabajo a diario. Esto le pasa mucho a las víctimas de los encuentros del tercer tipo, por ejemplo, ¿no? Me dice: bueno, esto me ocurrió cuando yo contaba con unos 22 años. En ese momento vivía en la casa de mi madre, en la misma comuna de San Bernardo, de la misma experiencia en ciudad de Santiago y capital de Chile. Mi mamá cuenta con una casa grande en la calle Pedro Lagos. Dicha casa pues tiene orientación norte, es decir, al frente de la casa pues se da a ese punto cardinal, el norte, ¿no? Y el cierro oficial de la casa es de 14 metros. Esto sería el ancho del terreno. La casa cuenta con unos 11 metros de frente y unos 3 metros para el acceso del vehículo. De antejardín cuenta con unos 3 metros también, y el fondo ya da igual, ya que los eventos suceden frente a la casa. Todo esto pues para ponernos un poco en perspectiva, ¿no? En el lugar de los hechos, ¿no? Dice: bueno, fuera de la casa, una vereda de 1 metro de ancho, luego una platabanda
Se nota que este señor es arquitecto o ingeniero en arquitecturas, porque me habla con unos verbos y unas palabras que sin ninguna duda son bastante técnicos, ¿no? Me dice, una platabanda de 1,5 metros de ancho y a continuación la calle de 2 vías y posterior platabanda y vereda y las casas del vecindario, y ahí tienes la descripción de una calle, de un barrio típico. Por cierto, y aquí tengo que parar el tema. Es increíble cómo el control de la situación llega hasta el punto de que esas inteligencias ajenas a la Tierra son capaces de hacer un contacto con un ser humano, pero también hacer que la atención de cualquier persona que pueda verlos, pues se difumine para que ellos se centren exclusivamente en una persona. Bien, dice, bueno, en los años que yo estudié arquitectura no había mucha tecnología, por lo que las representaciones arquitectónicas se hacían todas a mano, con instrumentos técnicos, pero nada era digital. Bien. Entonces yo tenía un tecnígrafo, un aparato grande que poseía 2 brazos de aluminio y 2 reglas perpendiculares, un extraordinario artefacto para el dibujo técnico que hoy es una pieza de museo, ¿no? Claro, comparado con los softwares que hay hoy en día. Bien, el tema es que dicho artefacto ocupaba mucho espacio y por esta razón mi madre me facilitó la habitación más grande que da justo a la calle. Es un dormitorio de 4 metros de ancho por 5 de fondo, lo que me permitía desarrollar mi carrera en óptimas condiciones. Muy bien. Continúo. El dormitorio cuenta, porque hoy sigue tal cual, con un ventanal de 2 hojas de casi todo el ancho del dormitorio, y este a un porche techado, y después de ese voladizo pues se logra ver toda la calle, las casas de los vecinos del frente de la calle y parte del cielo. Ahí nos vamos a centrar. Dice, una tarde, después de trabajar en un encargo de taller, estaba descansando parado frente a la ventana. Miraba al cielo, una parte reducida del mismo, ya que el alero tapa mucho de este. No obstante, algo del cielo se veía. Era una tarde-noche despejada y se veían algunas estrellas, y mientras veía esto, una estrella se movió. Hay tantos y tantos casos de testigos que dicen, no, es que un puntito que parecía una estrella es que se movió. No era un puntito, señores, no lo era. Era un objeto volador no identificado que se estaba haciendo pasar por una estrella en ese punto de la vida de los testigos. Y continúo. En ese momento decido salir, me dice el testigo, salgo entonces al porche, lo hago por la puerta de entrada y desde allí continúo siguiendo el recorrido de la estrella. Esta continuaba avanzando en dirección al cerro Chena, que desde mi posición estaba al poniente a una distancia de unos 800 metros. Suficientemente cerca como para que uno distinga cualquier vegetación del cerro en el día. Bien, no entraré en detalle, bastante ha entrado en detalle yo creo el testigo, ¿no? Pero bueno, me dice, pero lo he individualizado en la experiencia anterior y cabe mencionar, no obstante, que posee ese cerro varias cumbres de distintas alturas, siendo la más alta de unos 1000 metros. Dicho lo anterior, la estrella, a la cual llamaré Luz, en la medida que se acercaba a una de sus cumbres,
a una de las más bajas y más próximas a mi ubicación, dicha estrella, dicha luz, iba aumentando en tamaño. Al principio era una estrella, la luz de una estrella de toda la vida. Pero al llegar al cerro, la luz ya era entre 5 y 6 veces más grande. Era 6 veces más grande que una estrella normal del cielo. Finalmente la luz llega al cerro y gira sobre la mencionada cumbre 2 o 3 veces. En ese momento la curiosidad había dado paso al impacto y la consternación, ya que la luz hizo que mientras que giraba por dicha montaña, esta montaña se iluminara como si fuera de día. De hecho, se podían distinguir los arbustos desde mi posición, algo imposible. Después de los giros, la luz se dirige a un punto determinado. Mi posición. En ese momento, el temor me invade. Y cuando la luz está a unos 20 metros de mi posición, y ya muy brillante, sin más, se apaga. Sin embargo, se apagó. Pero sin embargo, lograba ver algo que venía en la penumbra. Venía a una altura de unos 16 metros. Tengo clara la altura. Hablamos de un arquitecto que no es cualquiera a la hora de determinar las alturas o las distancias de cualquier cosa. Tengo clara la altura porque es que lograba divisar algo a unos 2 metros sobre los postes del alumbrado público que están a unos 14 metros de altura. Una referencia que está dando aquí el testigo. Cuando esto se apagó, a unos 20 metros de mi posición, esta ubicación ya era fuera del porche cubierto y yo ya me encontraba en el antejardín a cielo abierto. Y desde ahí reconozco que viene un disco. Se desplazaba igual que lo hace un frisbee de estos de la playa, ¿no? Rotando sobre su propio eje, pues igual. En un parpadeo lo tengo sobre mi cabeza y a unos 6 metros de alto, no más. Es decir, venía descendiendo. Y además, lo que es desacelerando la rotación hasta llegar a mi posición. Cuando pasa inmediatamente sobre mi cabeza, puedo distinguir, esto es increíble, 3 especies de formas, como la forma de un riñón, 3 especies de como de piezas como de riñón por la parte de abajo, puestos de forma concéntrica y además proporcionada a cada tercio del disco, del círculo, de la base. Estos eran blancos. Imagino que era de donde venía la luz y no se queda ahí la cosa. Este círculo, este disco, gira alrededor de un pino que tenía mi mamá en el antejardín, ya a cosa de 3 o 4 metros de altura, no más. Hace un giro de 270 metros, 270
grados y se posa en medio de la calle. Esto me parece asombroso. En medio de la calle. Nadie lo vio. Lo he visto tantas veces. La capacidad absoluta y total de hacer que la atención, una interacción con el subconsciente de las personas que haya en los alrededores al respecto de que no deben de ver justo ese punto del espacio y del tiempo, es que me parece asombroso. Y aquí lo volvemos a ver una vez más. Y dice, y se posa en medio de la calle. No desplegó ningún medio de aterrizaje, se deposita en medio de la calle de la misma forma que lo haría una moneda girando sobre su eje sobre una mesa. Ese contacto de los bordes del disco contra lo que es el asfalto me dio a entender que este era construido de algún tipo de metal. Increíble. Nunca jamás había visto una descripción tan clara de lo que es un aterrizaje de un objeto volador no identificado de forma discoidal. Continúo. Dice, el ancho del disco, 1 metro de diámetro, algo más grande que las tapas de las alcantarillas de las calles, que son redondas y que están en medio de las calles. Pues más o menos de ese grosor era el disco. Veo que esa especie de platillo, que ese disco, pierde la inercia del giro rozando el asfalto y queda completamente plano sobre este y a cosa de 5 metros desde mi posición. Además, ya que a esa altura estaba el antejardín de mi vivienda. Increíble. No obstante, yo me había trasladado unos metros hacia el deslinde poniente de la casa y me posiciono justo por detrás del portón por donde ingresan los automóviles de la familia. Como comenté, el estacionamiento de la casa es más bien como un patio largo techado donde se guardan los automóviles uno tras otro, pero solamente existe un portón completamente translúcido, ya que está hecho de fierros de 1 pulgada de ancho, lo que permite ver todo hacia la calle. Está hablando prácticamente de una superficie translúcida tras la cual él mira lo imposible que ha venido a por él. El cierre completo de la casa en dirección a la calle es de estos fierros, por lo que puedes ver todo hacia afuera, me dice el testigo. Y desde afuera también puedes ver todo hacia adentro. Igual que las casas norteamericanas que están abiertas, pues lo mismo. Pero al frente y se instala una malla de ese material tan delgadito. Bueno, dice, en ese momento, a 1 metro del portón y a 5 metros del disco, ese disco que está en medio de la calle, y no exactamente frente a mi vista, sino a unos 30 grados al poniente, se proyecta una luz fría. Una luz como cargada de... me dice, cargada al espectro de los azules eléctricos, para que nos hagamos una idea. Una luz que sale proyectada desde el disco hacia arriba.
allí, toda el área del disco forma un cilindro de luz de 1 metro de ancho y 2,5 metros de alto. Es decir, un cilindro que sale del disco, un cilindro perfecto de luz. Y yo, mirándolo, sin saber qué hacer o decir. En ese preciso instante comienza algo que empiezo a notar. Como un temblor incontrolable en mi pierna derecha. Estamos hablando de lo que sería, pues prácticamente, la descripción perfecta de lo que les pasa a las personas que son abducidas de pronto y en ese momento de succión hacia un lugar. Bien, pues comienza en la pierna derecha. Así es como lo cuenta el testigo. Dice, mi pierna fuerte es la izquierda, como dato. Es posible que lo supieran, sabiendo que la pierna derecha, sabían que el testigo era zurdo, la pierna derecha no iba a oponer tanta resistencia como la pierna izquierda, que era la buena. Este temblor es incontrolable. Y yo traté de pararlo tomando mi pierna con las 2 manos, pero la pierna, ya entre mis 2 manos, cazada entre mis 2 manos, me movía todo el cuerpo. Y me movía todo el cuerpo y yo no podía hacer nada, así que, bueno, lo solté y me dejé llevar. No sabía qué es lo que iba a pasar. En ese momento, y esto es algo que sencillamente el testigo no entiende y yo tampoco entiendo. Aunque quizá pueda explicar lo que es gran parte de las religiones actuales. Pero fijaros el detalle. Dice, en ese momento caigo arrodillado, caigo de rodillas, y no es que me pusiera de rodillas, este hecho que puede pasar por alto a cualquier persona que pueda escuchar esta experiencia, me dice el testigo, ¿no? Dice, es que aquello fue tremendamente sutil, porque cuando este fenómeno se hizo presente, lo hizo controlando todos los infinitos aspectos que rodean la experiencia, como el hecho de que yo, frente a la entidad que se haría y que se haría presente y que se daría paso en medio de la luz, yo cayese de rodillas. El testigo cae de rodillas. Pero no porque sí, sino porque de ese impresionante cilindro de luz va a aparecer alguien. Esto es lo más, quizás, surrealista que yo he visto en mi carrera como investigador, y he publicado más de 2000 y pico vídeos aquí en YouTube y los que he publicado fuera de aquí. Y me dice, ya de rodillas, y no sé por qué, y con las manos entrelazadas, como quien devoto en presencia de un milagro estuviera, presencio que dentro de la luz comienzan a aparecer miles y miles, sino cientos de miles, de pequeñas luces cálidas
saliendo del cilindro de luz, como si chispas de fuego se trataran, alborotadas, todas como un enjambre de luciérnagas, de manera caótica, todas rebotando dentro del cilindro de luz, esa luz fría, haciendo además, desde mi posición, un perfecto contraste al respecto de la luz fría del cilindro y esas chispas de color anaranjado que veía, caóticas. Y sigue el testigo. Todas estas luces se comienzan a fusionar, formando una figura antropomórfica. Después de esa fusión, la luz fría baja rápidamente hasta la base del disco. Ojo, no desaparece, no se esfuma. Esta baja hasta la base del disco, pero no desaparece. Y ahora, frente a mis ojos, vuelvo a decir lo más surrealista que he visto en mi vida. Y después de narrar con todo detalle, Vicente, lo que ocurrió, pues muy rápidamente tengo a un hombre como tú o como yo, rasgos más, rasgos menos, de pie sobre un disco metálico de 1 metro de diámetro. Al verlo, con las manos así y de rodillas, le digo, y no sé por qué, maestro, gracias por la oportunidad. Me dice el testigo, llevo muchos años ya preguntándome por qué le dije yo eso. Sin embargo, y como el temblor que me había pasado en la pierna, pues creo que esto, sin ninguna duda, formaba parte de esta manipulación mental que me hacían. Y más adelante sabrás por qué. Claro, yo leyendo esto, asombrado, continúo el email. Y me dice el testigo, te relataré con todo el detalle posible lo que ocurre a continuación. El ser o maestro al cual le había dado las gracias por la oportunidad, ese ser o maestro baja de esa base en donde está en una especie de disquito pequeñito de unos 10 centímetros de espesor, y el maestro da un primer paso a modo de bajar un peldaño de una escalera, y ya el segundo paso es sobre el asfalto. Y se acerca caminando a mi posición. Te recuerdo, yo de rodillas, a 1 metro detrás del portón de acceso vehicular, con las manos, tal y como estás viendo, entrelazadas. El ser viene. El desplazamiento desde el disco hasta el portón donde estoy yo es más bien extraño, difícil de describir. Daba la sensación de tener una dificultad absoluta para desplazarse. Y este desplazamiento sincopado y de algún modo robotizado o robótico, viniendo
hacia mí, me aterra. Me da un miedo absoluto y total. Y veo que viene. Verá este ser, me dice el testigo, desplazándose por esos 5 metros que nos separaban. Me dio un profundo miedo, ya que era algo realmente inaudito para mí. No obstante, al momento en el que llegó hasta el punto de estar a 10 centímetros del portón, del portón donde yo estoy, que estoy pegado a él, pues toda la sensación de horror, de pánico y de miedo que tengo se me diluyen. Toda inseguridad desaparece por arte de magia, no sé por qué, y tengo una sensación de plenitud y regocijo increíble. Me encuentro bien. Me encuentro con toda paz. En ese momento me pongo de pie y doy un paso hacia él. Y ya estoy frente a él a cosa de 20 centímetros. Solamente nos separan lo que es la puertecita de entrada a mi casa. Al tenerlo tan cerca, como cuando conversas con alguien de pie, pude percatarme de todos los detalles que te puedas imaginar. Te pasaré a describir estos ítem por ítem. El pelo hasta los hombros, pelo fino y castaño. Peinado a modo casual, como ordenado con las manos. Frente alta. Lo he visto en el tema humo. No sé si eran ellos o no. Invadido. Me dice, frente alta. Invadida por unas cejas altas también. Si las puedo comparar con alguna. Me dice con las del actor Jack Nicholson. Me hace ese símil para que el público pueda entenderlo. También lo puedo entender yo así. Unas cejas, pues, altas. Ojos exóticos, muy similares a las portadas de revista de papel cuché de rostros de personas del Oriente Medio, árabes o turcos, provisto de pestañas largas y abundantes. El color de iris castaño claro. Lo tiene aquí. Nariz perfilada y labios y boca del común del estándar. Cuerpo atlético, no musculoso a nivel culturista, sino atlético tipo dios griego. Todo enfundado, como te parecerá común, así es, en un traje de una sola pieza, azul, muy profundo, pues prácticamente azul oscuro que se veía casi negro. Manos y cabeza
descubierta, altura 1,85 metros, y lo sé porque yo mido 1,90 metros, y era casi de mi porte. Estas descripciones, me dice, te las hago ahora en frío. En ese momento yo estaba en éxtasis absoluto. Francamente no tenía conciencia de recordar algo en particular. En este momento me hace el ademán de hablarme. Y para ello yo me acerco mucho más, posicionándome mi oreja izquierda hacia su boca. A modo como cuando alguien te va a contar un secreto, pues lo mismo. En ese momento comienzo a escuchar un sonido igual que una radio mal sintonizada. Lo he visto tantísimas veces en el fenómeno ovni que no me sorprende, sin ninguna duda. Como cuando sacas el dial de la banda y escuchas una señal de interferencias, un chicharreo, me dice aquí la persona que me manda el email. Un tiempo después, en tu propio canal, descubrí que otras personas han descrito lo mismo, como el argentino Dionisio Yanca. Así fue. Bien, me dice, pero a diferencia de Dionisio, yo en medio del chicharreo o la interferencia, escuché en un perfecto castellano, en un perfecto español, una voz que me pidió que saliera hacia la calle. Sal a la calle. Cosa que yo, en un éxtasis absoluto, hago ipso facto. Por supuesto. Camino desde el acceso vehicular hasta la puerta de entrada, rodeando el pino del antejardín. Abro la puerta de calle y por el rabillo del ojo derecho observo que un grupo de vecinos, una generación menor que la mía, sin ninguna duda, están echándose un partidillo de fútbol callejero. La típica pachanga de barrio, como decimos aquí en Chile, aquí también en España. Por lo anterior dicho, me dice, la hora del evento fue entre las 20 y las 22 horas. Entre las 8 y las 10 de la noche. Porque eran menores de edad y las actividades y juegos no pasaban de esas horas, evidentemente. Al girarme hacia mi izquierda, el maestro, al cual yo llamé así, no sé por qué, de pie frente al portón, se había girado, por lo cual le tenía frente a mí. Estaba a cosa de 5 metros y ahora sin la reja que nos separaba antes. Que aunque lo creas o no, pues me daba cierta seguridad, claro. Y al verlo ya otra vez, me vino otra vez ese golpe de miedo. Más aún cuando vi que empezó a caminar hacia mi posición. Pero fue extraño porque nuevamente, cuando estuvo bien cerca de mí, desapareció mi miedo. Me indicó con señas que nos sentáramos en la vereda. Esta vereda tenía una platabanda que contaba con una acequia antigua
por donde ya no había agua, ¿no? Y daba la posibilidad de sentarse, ¿no? Con los pies en la acequia, con lo que te daba la sensación de estar como en una silla sin respaldo. Bueno, y ahí es donde me tenía que sentar yo con él. Bueno, entonces nos sentamos, él en la vereda, con los pies en la acequia, y yo a su lado, pero formando un ángulo de 90 grados. Es decir, yo le hablaba a él así, y él me hablaba a mí, así. En ese momento, la pelota del juego pasa por la calle, de algún mal tiro, de algún chico, imagino, y casi le da al disco. Esto es increíble, desde luego. Sí, y solo sí, ese disco fuese absolutamente invisible para todo el mundo, excepto para el testigo, que era el objetivo del experimento. Y bueno, pues resulta que un vecino, que en aquellos años tendría unos 13 años, de nombre no lo voy a decir, por cuestiones de intimidad, como siempre, pasa corriendo a buscar la pelota y me ve sentado con el ser y me saluda de vuelta, ya con la pelota en las manos. Me dice hola, y yo con la cabeza le hago una especie de ademán de saludo. Pero aparentemente en su comportamiento es que no vi nada raro. Y estando ellos también tan cerca, deberían de haber visto este disco iluminado, lo cual no ocurrió. Ellos no vieron aparentemente nada. Y esto más tarde lo confirmé. Y lo confirmaré en este email. Después de que el vecino de 13 años llamado, no lo voy a decir, haya pasado con la pelota del partido, miro al maestro y le digo, no sé por qué, no sé por qué le dije aquello, Vicente. Le digo, estoy, sin ninguna duda, destinado a hacer cosas grandes. Seré una persona distinguida y notable. No sé por qué le dije aquello. Y en ese momento, el maestro, el ser, se inclina hacia atrás, frunce el ceño en su manifiesto malestar y se enoja ante mi declaración. Se acerca y comienza a sonar la radio fuera de banda, esa que escuché en el sonido otra vez. Y después de esto, todo en perfecto castellano, español, me dijo 3 oraciones que yo considero 3 mensajes.
fueron uno detrás de otro. El primero, y entiendo que en consecuencia a mi discurso de que iba a ser una persona notable y distinguida, aquel ser me dijo: no, tú trabajarás para el desarrollo de los demás. Luego, y de esta forma, las cosas llegarán a ti. El segundo mensaje, y a continuación del primero, sin pausa: los maestros estamos preocupados por tus constantes peticiones de pruebas. Vicente, es literal y en la palabra maestros es empleada por él, no por mí. Que me la inventara o algo. No. Y en tercer lugar, y por último, todo te llegará en la vida, en su justo momento y en su justa medida. Nuevamente estoy parafraseando y utilizo, su forma de decir, tal y como lo dijo él. Después de aquello, se puso de pie y se desplazó con aquel raro caminar que tenía robótico al disco, hacia el medio de la calle. Ese disco que estaba allí. Y yo, como si de un monaguillo se tratara, siguiéndolo desde atrás. Pensé, en medio de esta procesión de unos 5 o 7 metros, no más, en pedirle que me sanara de cualquier enfermedad que pudiera yo tener en el futuro, ya que si de una cosa estaba claro, es que estaba frente a un ser extraordinario. Y no obstante, pues yo decidí no hacerlo. Claro, ya que se había enojado cuando manifesté ambiciones personales. Se subió al disco. El disco por arriba no tenía nada, solo como una especie de reborde por el contorno, pero era plano, como de aluminio esmerilado. Y en el momento en el que se sube y se gira para darse de frente a mi posición, sube la misma luz fría que describí al principio. Y ahora veo cómo se comienza a atomizar la figura del maestro. Pues prácticamente como si de una estatura de una escultura de arena se tratara, pues lo mismo. Y donde cada granito pues se dispersara con el viento, pues lo mismo. Y en ese momento, cuando ya estaba parcialmente desintegrado, pues se me ocurre decirle otra cosa, al menos preguntarle su nombre. Y le digo: maestro, ¿me puede decir su nombre? Y me dijo: sí. Y en su idioma, de esto estoy segurísimo, me hice el testigo, el nombre que me dio fue en su idioma natal. Me dijo: mi nombre es Iyael. Me dice el testigo: ¿fue lo que me sonó a mí?
¿No te parece extraño al lo menos la terminación y él? Eso me dice aquí en el email el testigo. A continuación, terminada la atomización, todas esas chispas bajaron a la base del disco y lo mismo con el cono de luz fría y azul, y el disco se eleva de manera vertical a unos 60 grados y de repente sale disparado a una velocidad incalculable para mí, en un visto y no visto. Después de eso, me voy corriendo a casa y me dirijo a la cocina. Sobre el microondas busco cualquier cuadernillo, un cuadernillo de matemática, y bueno, pues cojo y abro al azar cualquier página, la que fuera, y veo y digo, y escribo yel, que era lo que me había sonado a mí. Por cierto, me dice aquí el testigo, es muy curioso, esta corrección del nombre la hizo Google, porque realmente al menos el famoso maestro le dice y él. Y es pues básicamente como una corrección que le hace aquí Google, como si supieran de quién están hablando. Y ahora veremos por qué. Bueno, yo, Vicente, llamo a mi familia y aquí se desenlaza un evento que me parece que extraordinario, rarísimo. En ese momento había 4 integrantes de mi familia, estaban repartidos en el segundo piso y dormitorios por allí, y los reúno en la sala de estar, y sin embargo, caso que me parece que es vital aquí en este tema, dice, sus caras estaban con un rictus extraño. Eran ellos, pero estaban con un semblante en su cara diferente, sospechosa, no parecían ellos. Les cuento rápidamente que he tenido un contacto extraordinario, pero ellos me decían que no era así y yo les pedí que me esperaran porque yo tenía un testigo y corrí a buscar al niño que me vio con el ser en la vereda cuando estábamos ahí sentados al lado de la acequia del río. Aquel que fue a por la pelota. Fui a por él. Y le encontré. No tardé mucho en encontrarlo. Era de mi barrio y sabía quién era. Llegué con él a casa y en la puerta de acceso con mi familia, en la sala de estar, y frente a ellos, ya que la puerta de acceso de la casa da directo a la sala de estar, digo, por favor, cuéntales con quién me viste sentado afuera. Pero el niño me dice, te vi sentado afuera. Sí. Pero estaba solo. En ese momento, la desesperación y la situación misma me provoca un desmayo. Y a esta experiencia que te acabo de contar, y al igual que la anterior, le pasa otra cosa, que la recuerdo 8 o 9 años después. Es decir, al día siguiente nadie habló del tema, ni siquiera yo mismo.
Ni tengo recuerdos del desmayo, ni se habló del desmayo, ni nada, de nada, de nada. No tengo recuerdos, mi familia no se acuerda de aquello y ni siquiera después, con 30 años confrontados, tampoco se acuerda de la reunión en la sala de estar. Recuerdos borrados. Mi anterior programa. O sea, no solamente se eliminan brutalmente lo que son los contactos del segundo y del tercer tipo ya aquí para el protagonista, sino que también se controlan los sentimientos y las emociones de las personas que puedan influir en el experimento que acaba de ocurrir con el ser humano. Tanto es así que una cosa como un desmayo, que es algo que te acuerdas, evidentemente, no se habla. Es que él se acuerda 8 o 9 años después, pero es que su familia ni siquiera se acuerda de la reunión, ni del desmayo, ni de nada, de nada, de nada. Y el niño no le vio con el ser. El ser era invisible al niño, o estaba siendo controlado el niño por el ser, a nivel de subconsciente, o a nivel, básicamente, de todo lo que podía ver en su nervio óptico y en su memoria. Me dice el testigo, no me preguntes, claro, por el cuaderno de matemáticas, si alguien vio escrito en un borde IEA y él. No creo que le haya parecido a nadie conservarlo y bueno, esto sí que lo podría entender porque mis cuadernos de matemáticas de carrera pues no sé dónde están ahora mismo yo mismo, ¿no? Vale, de acuerdo, ¿no? Dice, sin embargo, tengo una prueba y esta prueba es íntima. No es una evidencia que busca persuadir a nadie. En el momento de recordar esta vivencia, yo ya trabajaba y vivía con mi novia de aquel entonces y fue muy similar a la experiencia que me cayó de golpe como recuerdos borrados y recuperados o recuperados aposta por alguien que me pasó en la primera ocasión. En esta segunda ocasión le pasa lo mismo. Me dice, estaba con una mujer de nombre tal, española de Barcelona, nacida en Badalona y criada por tus tierras, Vicente. Fue mi novia durante 18 años y ella es la testigo de la tercera experiencia que te voy adelantando y que es más que posible que me manden un email y que, bueno, pues vosotros pues seáis también testigos a su vez a través de un programa mío de a ver qué es lo que le pasó a este señor. Dice, bueno, esto ya es completamente subjetivo. Dice, como te comentaba, ella al escuchar mi experiencia, la que te acabo de narrar con el maestro y mis sentimientos y emociones, mi familia, el disco, todo, ella busca el nombre que me entregó el maestro y es el ángel guardián de los nacidos el 17 de marzo. Algo que, según él, encuentra en el primer testamento, el testamento hebreo.
Me dice, yo quiero aclarar que no soy ni religioso, ni cercano a ser religioso, ni yo ni mi familia, y menos para estudiar los rollos del Mar Muerto, desde luego, y no hay ninguna posibilidad de que ese nombre haya llegado a mi cerebro, ni haya sabido yo algo de eso, jamás. Y finalmente, y antes de dar mis conclusiones, esta experiencia ha marcado mi vida. Hoy la vivo alrededor de estos mensajes y no existe sol que no vea, como a diario la recuerdo, y hoy te la entrego para que al que le haga sentido, pues la pueda hacer propia para él. La última experiencia no es tan amena, señor Vicente. Es más brusca y los humanoides no se parecen tanto a nosotros. Puedo imaginarme ya quiénes son esos humanoides. Pero bueno, dice: un abrazo, Vicente, salud y suerte. 1 hora de email tras mi intro. Señoras y señores diputados. Un control de la situación de forma absoluta y total. Una caída de recuerdos como le pasó con la primera vivencia. Es decir, un niño, una persona, una genética que ha parecido interesante a unos seres ajenos a la Tierra, los cuales han decidido eliminar esos recuerdos hasta que han considerado que podría con ellos. En este caso le pasa lo mismo. Son 8 o 9 años los que tarda en que le venga todo de repente. Y lo que me parece asombroso es el control absoluto de la situación. Tanto es así que un disco en plena calle no lo vea nadie, nada más que él. Y él sí fue a aquella acequia con aquel ser al cual llama maestro, poniendo las manos así. Es posible que los religiosos pongan las manos así porque a ellos les pasará lo mismo con ese tipo de seres hace miles de años. Desde luego el nombre es increíble. Es que lo tengo aquí porque es que me suena difícil. A ver, es Yeyayel. Al cual el testigo, según su investigación, dice que es como, pues prácticamente como decir, el guardián, el ángel guardián de los nacidos, ¿no? Hay diferentes tipos de ángeles guardianes que tienen diferentes nombres y terminan en él. Desde luego, la percepción que pudo tener aquel testigo en aquel momento pudo hacer que el nombre no fuese el exacto. Pero desde luego, los mensajes sí que son importantes. Como si supieran realmente cuál va a ser su destino. Desde luego, sus mensajes son increíbles. Él, sin ningún tipo de razón alguna, le dice que él va a ser un tío, vamos, que va a ser la leche, poco menos.
que va a ser un hombre de renombre. Y él se ofende. ¿Por qué? Los 3 mensajes que le da él son: no, tú trabajarás para el desarrollo de los demás. Luego, y de esta forma, las cosas llegarán a ti. Si a alguien le ha servido eso, pues sería maravilloso, sería un mundo un poquito mejor ahora. Segundo mensaje: los maestros están preocupados por tus constantes peticiones de pruebas. Maestros. ¿Qué tipo de maestros? Él lo parafrasea así, como si hubiese más de uno de estos seres haciendo actividades, sabiendo los destinos de los seres humanos. Ángeles extraterrestres. Hemos estado los seres humanos completamente equivocados al respecto de que los ángeles o arcángeles no eran ni más ni menos que seres ajenos a la Tierra que estaban mostrando, pues, en un contacto del tercer tipo, pues básicamente lo que sería el destino de esas personas a las cuales las estarían controlando desde bien chicos. El tercer mensaje es increíble. Los maestros lo han dejado claro, ¿no? Pero el tercer mensaje: todo te llegará en la vida, en su justo momento y en su justa medida. Vaya. Quizá podríamos pedirles a los maestros que la gente mala del mundo, pues, en fin, deje de hacer cosas malas, ¿no? Porque si todo le llega en la vida a la gente que sufre, en su justo momento y en su justa medida, hay gente que está sufriendo más de la cuenta. Lo mismo esos tíos podían hacer algo, digo yo, para que el mundo fuese un poquito más justo. Quizá no haya posibilidad y sí que haya un principio de no intervención directa y absoluta más allá de lo que son los contactos de este tipo, los cuales han sido totalmente confundidos y manipulados por seres que lo que querían era la pasta. Y estoy hablando de religiones. Aunque me cierren el canal, me da exactamente lo mismo. Hablamos de ese nombre tan chungo, ¿no? Yadiel, ¿no? Bueno. ¿Qué haría y por qué lo haría con él? Siempre la gran pregunta, ¿no? Y si acaso hay una tercera parte, la cual no están estos, sino que hay otros humanoides, ¿por qué no se presentaron estos humanoides? Capaces de borrar memorias enteras, tanto al crío de la pelota, como al barrio entero, como a la familia, como al protagonista, al cual le viene en tromba todo lo que es el avistamiento, el contacto y ese tipo de momentazos que tenemos en este caso, de ponerse de rodillas y ponerse así. ¿Por qué lo hizo? ¿Lo manipuló así? ¿Para qué? ¿No pueden hablar con nosotros así, en plan normal? En plan tal, no, tenían que hacer una escena chunga, así, ¿no? Y ese momentazo, y ya termino porque creo que llevo hablando un huevo, llevo hablando 1 hora y cuarto.
ese momentazo, el cual él tiene un horror total cuando ve venir a ese ser, que bien que parece un mita perfectamente, o vaya, pues por lo menos son muy parecidos a nosotros, que viene, que se acerca, que viene para acá, que no me estoy equivocando, y de repente tengo un éxtasis total de tranquilidad absoluta y absurda. Hasta ahí llega esa manipulación. Es impresionante este caso, sin ninguna duda. Y ya no es un avistamiento de un platillaco que está ahí. No, es que aquí es un caso casi calcado al de Dionisio Yanca, argentino, con el tema de ese sonido de radio, ¿no? Pero es que aquí se habla en un perfecto español lo que es estos mensajes. Me interesa muchísimo la forma robotizada, prácticamente no habituada a la gravedad de la Tierra, y me interesa muchísimo pues la forma en la cual el chico, desde luego, es siempre protagonista. Siempre. ¿Por qué? Porque él. Bueno, aquí tengo que dejar el programa después de este plano secuencia de 1 hora y cuarto, con esta segunda parte que me ha mandado el protagonista del caso. Y bueno, pues no sé, creo que es súper largo el programa, lo siento muchísimo, pero tenía que hacerlo así porque es bastante animal brutal el tema. Y creo que es un caso que aúna muchas características que están ocurriendo en el fenómeno ovni, y sin ninguna duda pues expone la verdad de los casos de contacto en donde hay borrado de memoria y manipulación del individuo hasta el punto de que son casi religiosizados. Si es que religiosizar es un verbo. Maestro, ¿por qué le haría decirlo? Ahí dejo vuestras respuestas, si habéis llegado hasta aquí, que es súper largo y tal, ¿no? El programa. Pero bueno, pues aquí dejo el programa y aquí dejo vuestras respuestas. Si sois tan amables de poner vuestro comentario, os lo agradecería muchísimo, la verdad. Nada más, podéis suscribiros si os ha gustado. Podéis darle a me gusta y pues contribuir a la supervivencia del canal mediante el PayPal, aunque me dé mucho palo decirlo, mucha vergüenza, pero bueno. Y bueno, pues nada más, salud y suerte, y a la espera de la tercera parte de lo que le pasó a este señor, que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Hasta pronto.